2 minutos nos separan de las 9 de la mañana y es momento de darle la bienvenida al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, en este Día de los Trabajadores y además en las últimas horas como ministro. Mañana ya deja el cargo. Bienvenido. Sí. ¿Qué tal? Feliz día a ustedes, Muchas gracias. A toda la teleaudiencia. Que sea un gran día, un día positivo de celebración y también de compromiso, ¿no es cierto? Sí, mañana dejo el cargo, queda en el ministerio como ministro el doctor Mario Aristi, que ha sido el subsecretario, y asume la subsecretaría Daniel Pérez, que es actualmente el director de empleo. ¿Con qué sensaciones deja el cargo? Con una sensación no digo de satisfacción, porque eso es como decir que hicimos todo lo que queríamos. En realidad siempre quedan cosas pendientes, pero sí de orgullo de haber cumplido, de que dejamos el país con más empleo y mejor salario que cuando nos tocó arrancar. Todas las cifras indican eso. Que hicimos una reforma de la seguridad social que yo creo que va a ser considerada y valorada con el tiempo como histórica, importante, clave para destinar recursos para otras prioridades fundamentales como es la pobreza infantil, entre otras, y con digamos, una forma de diálogo permanente con las dos partes, con el movimiento sindical y con las cámaras empresariales. Y yo creo que eso quizás sea lo más valioso, darle al país una señal de que es posible, más allá de todas las diferencias, que son muy grandes, siempre la posibilidad de dialogar, de respetarnos, de discrepar, pero discrepar en lo que es una democracia, que significa buscar acuerdos, buscar entendimientos, buscar transacciones, negociaciones, y eso también ha sido parte de esta gestión. ¿Les jugaron limpio los trabajadores y los empresarios en su periodo? Sí, yo al revés. Yo te diría, para señalar un momento que para mí fue muy importante, el 7 de julio del 20, cuando firmamos un acuerdo, las tres partes, en el medio de la pandemia, en el medio de la incertidumbre mayor que vivía el mundo entero, literalmente, un acuerdo que decía, bueno, si la economía cae, no hay más remedio para preservar los puestos de trabajo de que caiga el salario. Y eso lo firmamos las tres partes, el movimiento sindical, las cámaras empresariales y el gobierno. Y nosotros ahí fue que dijimos algo que hoy me estoy retirando habiéndolo cumplido, que es que se iba a recuperar el salario real. Hay que recordar que fruto de aquel acuerdo, que para mí fue una señal muy, muy positiva de que había que ponerle el hombro al país todos, un año después el salario real había caído 4 puntos, 4,2. Y nos vamos hoy con un aumento del salario real por encima del 2019 de 2,5%. 2,5% arriba el promedio, y bueno, y eso es un gran orgullo también, y con puestos de trabajo 74.000 por arriba de lo que fue el 2019, el último año previo a que nos tocó asumir, a pesar de la pandemia, a pesar de la sequía, a pesar de los problemas de tipo de cambio con Argentina. Yo, la verdad, uno se siente que se va orgulloso. ¿Qué pasa con la informalidad? ¿Lo tiene preocupado eso, teniendo en cuenta sobre todo declaraciones desde la oposición, cuando empiezan esos cruces, tal vez con el senador Mario Vergara, que dice, bueno, esos 40.000 puestos que se crean terminan siendo informales? Él hizo un cálculo del 22 contra el 23, de 2022 contra 2023. Pero si tú comparas 2023 contra el 2019, seguimos teniendo menor informalidad que cuando nos tocó asumir. El país tenía estable en los últimos años previos a la pandemia 25% de informalidad. En el año 2023 tuvimos 21,5%, es decir, 3,5 puntos menos. Pero además, con mucha más gente en el mercado de trabajo. Porque eso es lo otro que es más complicado, porque cuando vos tenés más gente en el mercado de trabajo, tener una tasa de informalidad más baja es más exigente, claro. Es más auténtico, porque significa que, bueno, nosotros tenemos, salió el otro día, tenemos el récord de trabajadores registrados en el BPS en toda su historia. En toda su historia nunca hubo tantos trabajadores registrados en el BPS, es decir, que aportan a la seguridad social, 1.550.000.
Es un número altísimo para el país. Y tenemos en seguro de paro un número promedio 43.000, que está alrededor de 3 o 4.000 por debajo del promedio de los años previos a la pandemia. Mire, ¿qué le queda en el tintero en su gestión? Siempre queda, queda el desempleo juvenil, ¿no? Sin duda. Yo creo que ahí tenemos un problema, es estructural, viene de décadas, tiene que ver en realidad, yo creo, con cómo articulamos la educación con el trabajo, o sea, es parte derivado del sistema educativo y parte del mercado de trabajo. ¿Y dónde está la clave? Porque se amplió el programa que ya existía de trabajo juvenil con mayores beneficios para las empresas que tomen a jóvenes. Y no movió la aguja, no movió tenemos unos 4.000, 4.500 trabajadores que fueron amparados por esos beneficios en el año 2023. Obviamente 4.500 no llega a ser es casi apenas medio punto de la población económicamente activa, menos de medio punto. O sea que no mueve la aguja. Y el problema está centrado en los más jóvenes, ¿no? Tú tenés el triple de desempleo entre los gurises de 18 a 24 años. Después ya en el tramo de 25 a 29 ya prácticamente estás en una cifra similar al desempleo general. Pero el drama es que esos muchachos, que además son muchachos que en general se desvincularon del sistema educativo antes de terminar la enseñanza media, por eso digo que está encadenado. Y me parece que este es un tema pendiente que nosotros no logramos, nosotros y los gobiernos anteriores, porque la primera ley de empleo juvenil es de los 90. O sea que este ya era un tema, es como la pobreza infantil. Yo creo que son los dos grandes problemas. Por eso me preocupa mucho que esta propuesta de reforma que está proponiendo el PIT-CNT prospere, porque eso lleva a incrementar el gasto y a comerse todos los recursos para pagar un sistema jubilatorio y pensionario que sería cada vez más deficitario, y nos resta el dinero y los recursos para focalizar en lo que para mí son las prioridades, que es la pobreza infantil y la transformación educativa para que los gurises no abandonen, ¿no? Ministro, usted estuvo 4 años al frente de la cartera. Todos coinciden en realidad, tanto empresarios como trabajadores, que ha sido una cartera siempre abierto al diálogo y para escuchar. Yo le quiero preguntar si para usted le cambió en algo su concepción sobre el PIT-CNT. Y se lo pregunto porque para muchos dirigentes de la coalición de gobierno, el PIT-CNT es una especie de brazo político o brazo gremial del Frente Amplio. ¿Para usted es así? A ver, que hay una vinculación muy estrecha entre el PIT-CNT y el Frente Amplio, no hay ninguna duda. En realidad la gran mayoría de los dirigentes sindicales están vinculados o son hinchas del Frente Amplio. Esa es una realidad. Ahora, que son dos actores distintos también es una realidad. Es decir, de hecho, hoy el Frente Amplio tiene un gran problema, porque la iniciativa que el PIT-CNT impulsa de reformar la Constitución, en el Frente Amplio marca posiciones divididas y de hecho establecieron una libertad de acción, que yo creo que van a tener que resolver, porque si un partido pretende gobernar, no puede no tener posición frente a un tema central para el país, que es qué tipo de seguridad social queremos, ¿no es cierto? Entonces, volviendo a la primera pregunta, yo he tenido la posibilidad de dialogar con muchos sindicatos, con muchos dirigentes sindicales, con muchos sectores de actividad, probablemente con todos, y hay distintas formas de pararse en el movimiento sindical, pero el diálogo siempre está, hay actitudes, nosotros nos hemos llevado bien. Ahora, creo que lamentablemente hoy el PIT-CNT está embarcando al país hacia un camino de dilucidación que en caso de prosperar es grave, es muy grave, porque se cae todo el sistema de seguridad social. Esto no es cierto que el plebiscito es contra la reforma del año pasado. Es contra todo el sistema de seguridad social. De hecho, elimina el régimen mixto, que no es de la reforma del año pasado, que es del 96. Le quita las cuentas personales a 1,5 millones de uruguayos que tienen ahorrados sus aportes para complementar las jubilaciones. ¿Jugó limpio, informó bien o hizo una campaña sucia el PIT-CNT? Yo creo que hizo una campaña
en donde no dijo una parte muy importante de la cosa. Entonces... Y bueno, es muy fácil ir a pararse en una esquina y decir firme para poder jubilarse a los 60 y para que las jubilaciones más bajas sean más altas. Pero no le dijeron a la gente qué significa eso, qué le implica al país eso. Implica disparar el déficit de la seguridad social, de las jubilaciones y pensiones de una manera escandalosa. El cálculo que tienen los técnicos del Banco de Previsión Social es que la aplicación de los 60 años más el aumento de las jubilaciones mínimas implica que se multiplica por 4 el déficit previsto, el incremento del déficit previsto que se había amortiguado con la ley del año pasado. Con la ley del año pasado el déficit de las jubilaciones se mantenía, pero aumentaba levemente en las próximas décadas 2%. Con esto aumenta 8%. 8% es un vagón de guita, para decirlo de una manera sencilla que se entienda. Y entonces para eso va a haber que aumentar impuestos o tasas de aportes. O que, por ejemplo, como plantea el PIT-CNT, el sector empresarial realice otro tipo de aporte y no cargue todo sobre las espaldas de los trabajadores. Pero es que no alcanza, porque lo que calcularon los técnicos del Banco de... Primero que no sé si eso no genera caída de puestos de trabajo. Si tú le aumentás las cargas al sector empresarial, caen los puestos de trabajo. Pero ponele que pensaras hacer eso y bueno, y le buscás la vuelta, pero que yo creo que no es el camino. Pero lo que calcularon los técnicos del BPS es que para sostener el déficit, si lo transformáramos en aportes, hay que duplicar el aporte del trabajador, el aporte personal a las jubilaciones, y hay que triplicar el aporte patronal. Sí, eso significa que a vos, que te descuentan el 15% del nominal todos los meses, y eso no cambió con la reforma, sigue siendo igual, te van a empezar a descontar el 20, el 25, el 30, para tapar el agujero. En buen romance te van a bajar el sueldo. Y eso no se lo dijeron a la gente. Quienes defienden el plebiscito afirman que también las utilidades que generan las inversiones de las AFAPs ahora correría para justamente capitalizar el sistema de previsión social. Nadie sabe, porque primero que no alcanza, porque esas utilidades hoy se capitalizan, digamos, esas capitales se capitalizan y se aplican utilidades para las cuentas personales de cada uno, pero a vos te las sacan. O sea, acá hay una confiscación. Ustedes se imaginan, hay 1,5 millones de uruguayos que van a salir a reclamarle al Estado, porque van a decir, pero pará, yo tenía una cuenta y me la sacaron, y yo no sé cómo me voy a jubilar, y qué me va a pasar con esos ahorros que eran un componente adicional de la jubilación. Te dicen, no te va a bajar la jubilación. ¿Y cómo? ¿Van a hacer magia o van a aumentar los aportes a la seguridad social de trabajadores y de empleadores? O sea... Puede haber juicios contra el Estado. Pero absolutamente, de cada ciudadano. Y de las AFAP sin duda, porque van a desaparecer y van a demandar. Ahora, hace poquito, porque el único caso similar es el de Argentina. Ocurrió hace 15 años. Acaba de salir un fallo internacional que le dio la razón a las AFJP y el Estado argentino va a tener que pagar un vagón de guita para indemnizarlas. Es un fallo internacional a nivel mundial. En Uruguay pasaría lo mismo, pero además los uruguayos, cada uno, va a decir, pero yo voy a reclamar, yo tenía una cuenta, ¿y qué pasó con esa cuenta? Ahora, ¿usted está de acuerdo con el régimen mixto? Sí, yo estoy de acuerdo, sí, siempre estuve. Yo en el 96, me acuerdo, yo en ese momento estaba en el Nuevo Espacio y nosotros estuvimos de acuerdo con el régimen mixto. ¿Por qué? Porque era una manera inevitable de cambiar la trayectoria de un régimen de seguridad social que en aquella época estaba totalmente desfinanciado. Entonces, este fue un mecanismo. Esto es desandar el camino. Por algo el Frente gobernó 15 años y nunca lo tocó. Por algo. Yo, la verdad, me parece que hay una irresponsabilidad. Yo tengo la obligación de salir a explicarle a la gente. Miren, 2 cosas. La edad de retiro no está en la Constitución en ningún país del mundo. ¿Por qué? Porque es una variable que cambia. La edad de retiro en los países que tienen las características demográficas del Uruguay está en 65, 67, 63. Ayer revisé la tabla internacional, no está en 60. Y en el Uruguay la estamos corriendo de 60 a 65 para los que hoy son menores de 50. E incluso para algunos sectores de actividad como el rural y la construcción quedan 60. O sea, estamos haciendo un cambio muy moderado. Ponerla en la Constitución es
pegarse un tiro en el pie, porque después, a ver, y además es que se fundan las cajas paraestatales inmediatamente. Las 3 cajas paraestatales. 2 de ellas ya tienen la edad de retiro 65. La notarial y la bancaria, que la votamos el año pasado para salvarla, porque no había forma. Bueno, esas se funden porque no tienen cómo. Y la profesional, la fórmula que hay que terminar de votar seguramente el año que viene, implica ir a 65 años. Pero es que es lo lógico, porque la gente vive más y llegamos mejor a edades más avanzadas. Entonces, la edad de 60 años en Uruguay se instaló hace un siglo, cuando la expectativa de vida era 63, 64 años. Ahora la expectativa de vida para un tipo de 60 años son 80 y pico. Y bueno, y bancar 20 y pico de años de jubilaciones es un lío. Esto no significa que no haya actividades que por ser duras y por ser desgastantes tengan un proceso de jubilación anticipada. Ministro, con este talante va a ir hoy al acto en un ratito nada más del PIT-CNT, que va a ir, Sí, está confirmado. Voy a escuchar cosas muy distintas que esta, por supuesto. De esta interacción? Y hacer una contribución a la democracia, a la tolerancia, al pluralismo. Ese es el sentido, siempre. A ver, los años anteriores también el PIT-CNT decía cosas que a mí no me gustaban y que no compartía, pero uno tiene que escuchar, estar ahí, dar una señal de convivencia democrática. Eso es parte de lo que los uruguayos valoramos y tenemos que preservar. Ahora, este año particularmente, lo que voy a escuchar me va a gustar menos capaz que el año pasado, seguro. Ministro, pensando en la campaña que se viene, en algún momento se tiró la idea, Tabaré Viera lo mencionó, algunos, Yamandu Orsi lo acompañó. Desde el Partido Independiente, ¿se puede alguna vez promover que en algunos sectores se lleve adelante una reducción de la jornada laboral a 6 horas? ¿Está el Uruguay en condiciones de, por lo menos, sentarse a discutir productividad y en algunos sectores establecer esa reducción? Yo creo que es un tema que está en la agenda del mundo del trabajo, no hay ninguna duda. Digo más, nosotros instalamos a partir de febrero, con el acuerdo justamente de trabajadores y empleadores, una mesa de trabajo, una comisión de discusión de la productividad, que ya lleva 2 sesiones y viene avanzando muy bien con técnicos del Cuesta Duarte, en caso del PIT-CNT, de las cámaras empresariales y con nuestros técnicos del Ministerio. Estamos discutiendo de qué manera mejoramos la productividad o podemos hacer acuerdos de mejora de productividad, porque es el camino, primero, para que esas cifras de salario y de empleo que vienen creciendo puedan seguir creciendo. Y segundo, porque también puede ameritar decisiones como estas que tú planteás, que es la reducción de la jornada. De hecho, en Uruguay hay casos. Está en la bebida, está en la construcción en algunos aspectos, está en la salud, y siempre es en relación a una mejora de productividad. Porque no hay magia en esto. Lo que no podés es decir, sacar una ley diciendo baja la jornada laboral a tanto, así tabla rasa, porque el riesgo que tenés... ¿Hay disposición del sector empresarial? Cuando uno consulta, la respuesta más frecuente que recibe es por ahora no, es impensable. Bueno, es que el problema es que la productividad del Uruguay, la productividad del aparato productivo uruguayo ha estado muy estancada. Entonces, claro, cuando vos mirás con esos parámetros, claro, el margen de maniobra que tenés, si vos bajás la cantidad de horas de trabajo, perdés rentabilidad, y de alguna manera tenés que ajustar por otro lado, ¿no es cierto? O reducís puestos de trabajo, que sería paradójico, o no podés aumentar salarios. Alguna no es lo que fórmula dicen los estudios, ¿no? Donde se ha aplicado, entiende que mejora en todo sentido y que las empresas pretenden seguir adelante. Y no es un rubro, son decenas de rubros que son bien distintos y que uno tiende a pensar que no podría ser aplicable. Sin embargo, ha funcionado y ha mejorado incluso hasta el vínculo laboral empresa-trabajador. Es que hay que caminar en ese sentido. Es que yo creo que el tema de la jornada laboral, con los aumentos tecnológicos, etcétera, es una puerta. Igual que la flexibilidad en la distribución del horario, que es que no necesariamente vos tenés que hacer 8 horas diarias todos los días. De repente te conviene hacer un poquito más un día y liberarte otro día. Y esas cosas están ocurriendo. La ley de teletrabajo, por ejemplo, innovó en ese sentido y mide la cantidad de tiempo de trabajo no con base diaria, sino con base semanal, que me parece que es mucho más razonable, ¿no? Mire, le voy a preguntar al saliente ya, ministro, y
y ya en su calidad de presidente del Partido Independiente, de cara a lo que se viene que es la campaña, ¿qué evaluación hace de la actuación de la coalición de gobierno? Pero en particular le quiero preguntar, ¿Cabildo Abierto complicó más de la cuenta el funcionamiento de la coalición? Tuvo una forma de actuar cuando tuvo diferencias. Todos los partidos de la coalición tuvimos en su momento diferencias. Y la forma de tramitarlas ha sido distinta. En el caso nuestro, por lo menos, es así. Nosotros no es que no hayamos tenido pulseadas, discusiones, las hay. Pero entendimos que había que tramitarlas con cierta discreción y con cierta forma de resolverlas. En el caso de Cabildo, obviamente, es notorio que ha optado por un camino mucho más público, mucho más estridente muchas veces y en muchas cosas no compartido por nosotros. Pero bueno, cada cual asume su decisión y obviamente tiene el derecho de actuar como le parece, ¿no? ¿Ha sido tema de análisis para el Partido Independiente volver a integrar una coalición con Cabildo? No, nosotros simplemente creemos que este camino que ha empezado y que ha tenido, que yo digo que es un gobierno, más allá de que la oposición siempre dice la derecha y el conservador, este es un gobierno de centro. Y en parte es gobierno de centro porque estamos nosotros. Eso sí sentimos nosotros, que hemos estado pesando, más allá de nuestro peso electoral, cual sea, esto se va a definir en octubre, pero hemos pesado en un sentido de darle al gobierno una postura de equilibrio, de ecuanimidad, de gobierno con preocupación social. Es bastante comentado el discurso de nuestro presidente el otro día en Buenos Aires, con una postura sobre temas de fondo que claramente no se puede calificar de derecha, ¿no es cierto? Y yo creo que ese es un camino, porque del otro lado lo que vemos es un frente amplio que echaría por tierra cosas que son muy importantes. Mire, ¿por qué, si uno mira las encuestas, no sé, me lleva a preguntarle por qué el Partido Independiente no ha logrado capitalizar, por lo menos en intención de voto, lo que se considera es una buena gestión de Pablo Mieres en el Ministerio de Trabajo? Estamos empezando la campaña. Mi respuesta es esa, es decir, en este momento hay partidos que están compitiendo por la interna y eso obviamente les da una ventaja importante en las encuestas porque tienen más visibilidad. Nosotros empezamos la campaña la semana que viene y ahí en la cancha se ven los pingos. Yo me tengo mucha fe a que esa valoración positiva que yo siento en la calle, en la gente, con respecto a lo que hemos realizado, no solo yo desde el Ministerio de Trabajo, sino también otros compañeros, Mónica Botero desde el Instituto de las Mujeres, Daniel Radío de la Junta Nacional de Drogas, Conrado Ramos en la Oficina de Servicio Civil y Javier Lacida, Instituto de Evaluación Educativa. Yo creo que eso se va a capitalizar. De hecho, cuando uno mide en las encuestas, no partidos, sino que mide candidatos, el partido está bastante más arriba. ¿Y qué expectativas tiene el Partido Independiente de cara a las próximas elecciones, conformando entonces o continuando en la coalición? Sí, ¿Agrandar la base electoral? Sí, ¿Mejorar la capacidad de gestión, de cargos? Porque es allí donde se ejercen las ideas, ¿no? Nosotros le vamos a pedir a la gente que nos apoye por las ideas nuestras, que son algunas distintas del resto de la coalición, pero que justamente cuanto más votos tengamos, por ejemplo, nosotros vamos a priorizar fuertemente el tema del combate a la pobreza infantil. Nosotros estamos convencidos de que se puede reducir en un periodo la pobreza infantil a la mitad, que es un tema de focalizar recursos, que hay que seguir avanzando en la transformación educativa, que queda mucho por hacer, que no está terminada, ni mucho menos, está encaminada. Por eso es tan importante que esta coalición gane, porque el Frente Amplio la transformación educativa la critica de todas las maneras, entonces la sensación que uno tiene es que si ganan no va a continuar y ese es un problema. Tenemos que fortalecer la transparencia, nosotros creemos que la JUTEP y el Tribunal de Cuentas tienen que tener más poder y más recursos. Todas esas cosas las vamos a... Y tenemos que crecer mejor, más alto, porque para hacer todas estas cosas necesitamos plata y para eso hay que crecer. Y para crecer hay que mejorar la productividad y ahí volvemos a lo que hablábamos recién. Así que por ahí van las ideas principales nuestras. Mieres, le quiero hacer una última consulta que me queda en el tintero sobre el Ministerio de Trabajo. Hay 500.000 de personas que son 25.000 pesistas. Sí. ¿Esa cifra es para repensar un poco las políticas y estrategias que quedan por delante? Es un poco menos ahora, ha bajado, porque además en la medida que ha habido aumento salarial, o sea,
y de la masa salarial es un poco menos, pero sigue siendo un número que nos preocupa, obviamente. Si se quiere, es otra de las asignaturas pendientes. Nosotros ¿Qué logramos... faltó? ¿Qué pasó ahí? No pasó nada. En realidad hubo una caída importante con la pandemia y con el regreso a la normalidad. Porque usted habla de más trabajo y mejor salario. 25.000 pesos hoy. Sí. Bueno, lo que pasa parece que no diera para mucho, el mejor ¿no? salario, o sea, yo lo mido como se mide siempre, es el promedio. El promedio del poder adquisitivo del salario aumentó. Eso es la manera que se ha medido siempre. Entonces, con respecto al periodo 2019, bueno, lo dijo Nico Lusic ayer en un tuit, es decir, tenemos el salario real más alto en 50 años prácticamente. Eso es impresionante.